Vale, pues con esto vamos a empezar un poquito con el guión de lo que viene siendo la presentación. Primero vamos a hacer una introducción histórica para situarnos un poquito en los años que estamos hablando en todo esto, en todo lo que vamos a explicar hoy. Luego, algo muy breve, que es una explicación de cómo están las computadoras trabajando para ganarnos hoy en día y cómo los informáticos implementamos estas máquinas que parecen fuertes y que encima, sin tener sentimientos, sin tener intuiciones, nos están ganando. Y veremos aquí unas cuantas cosas. Estas dos de aquí quizás os suenan un poquito más. Esto es un poquito más informático, también es informático, pero son muy fáciles y os voy a explicar enseguida. Y luego el punto 3, vamos a comparar directamente. Ahora, después que ya conocemos un poquito estos algoritmos que están trabajando para ganarnos, vamos a comparar con los humanos en las diferentes etapas. En plan, desde que los algoritmos son básicos hasta hoy en día que son tan perfectos. ¿Qué ha pasado con los humanos? ¿Por qué no ganan? ¿Por qué no? Vamos a comparar ahí brevemente. Luego unas conclusiones que yo he sacado, y aquí es donde yo quiero que vosotros le deis un poquito al coco y sí que me ayudéis, porque yo he sacado 3, pero se pueden sacar muchos puntos de vista y muchas cositas interesantes. Cuando os explique todo veréis a lo que me refiero. Y luego seguimos más pequeños, pero eso no tiene mucha importancia para la conferencia. Igual vemos alguna partida, veamos alguna cosita para que sea más dinámico. Pues bien, como decía, lo primero, una introducción histórica. 1886, primer campeonato del mundo oficial. ¿Por qué pongo esta ficha? Bueno, porque a partir de los campeonatos es cuando nace la competitividad, el hecho de que la gente quiera mejorar o si no mejorar, construir una máquina que te gane. Hasta esta época quizá la gente jugaba con un puro y una coca y no se iba a preocupar por ganar a nadie, a no ser que se apostase en algo o cualquier cosa así. Pero ahí es cuando nace un poco el sentimiento de querer ganar, más allá de que cuando juegas a un juego siempre quieres ganar, pero un poquito más, introduce un poco el tema de los computadores, sin más. Luego en 1912, Bernardo Torres Quevedo, un español, no podía ser de otra manera, crea el ajedrecista. Es el primer autónomo que consigue solucionar alguna cosita del ajedrez. En este caso concreto, este autómata lo que hacía era conseguir ganar el final de rey y torre contra el rey, en todas las posiciones posibles. Era un matemático, ingeniero, lo consiguió, sin más. Estamos en 1912, las implementaciones de estos algoritmos no sé exactamente cómo se hacen, pero imagino que sobre papel y lápiz, es decir, se simulaban todas las jugadas. Y sí fue este señor, Leonardo Torres Quevedo, un español que es la primera referencia histórica que hay sobre un pequeño programa que hace algo en las 64 casillas. El ajedrecista le llaman. Este nombre lo podéis encontrar así en las referencias inglesas, y eso es una de las cosas que aparte de que esté en español, que te hace saber a ciencia cierta este algoritmo es puramente de nuestro país. Y no es hasta el 51, aquí en este periodo de tiempo, el avance en la informática es mínimo, realmente. Bueno, no es mínimo, perdona, sino que no se centran tanto, como avanzan mucho en la informática en ese sentido, no se centran tanto en el ajedrez, por un motivo o por otro, pero en el 51, uno de los grandes padres de la informática, que es Alan Turing, crea un autómata que te juega una partida entera de ajedrez. Yo me gustaría jugar contra ese autómata, tiene que ser malísimo, claro. Pero ya lo hace, es decir, ya un autómata que implementa todas las reglas del ajedrez, ya era un logro para el año 1951. Desde luego, una vez más, no fue implementado porque el hardware que había existente entonces no lo permitía. Y este señor, Alan Turing, jugaba con su autómata, ahora sí, con papel y boli. Hacía la simulación del algoritmo y jugaba partidas, pero nunca fue implementado. Así que, como no recuperamos ese código que Alan Turing escribió, no podríamos hablar de él. Y a partir de aquí, la instrucción histórica era esta. A partir de aquí, y así que tanto los jugadores de ajedrez como los informáticos siempre han buscado por H por B un mejor programa. A veces porque se han hecho torneos de máquinas, a veces porque eres informático y quieres superarte, a veces por el motivo que sea. Pero a partir del 51 se creó el primer autómata y desde entonces
jueces han intentado mejorarlo. La gracia de que aquí ponga 2012 y no 2011 o 2010 es que no se ha conseguido solucionar el problema del ajedrez, es decir, el problema de solucionar si desde la posición inicial ya hay un resultado fijo en el ajedrez. No sé si como jugadores os habéis preguntado alguna vez ¿por qué el ajedrez no es como las damas? Es decir, las damas, se hace un estudio matemático, se sabe que, dado la posición inicial, juegan blancas, por lo tanto el resultado es tal. En el ajedrez no pasa eso, es la gracia del ajedrez, pues eso creo. Y es por lo que hasta el día de hoy todavía nadie ha conseguido desvelar ese secreto. Y mucho me temo, y en las conclusiones ya lo diré, que tiene pinta de que va a pasar. Pero eso ya lo veremos. Esta es la realidad de Finson. Ahora vamos al segundo punto, que habla un poquito ya más centrado a las máquinas. En este caso la implementación de su algoritmo. Bueno, al principio de todo, la manera obvia, o que parece más intuitiva de que las máquinas podían estar hechas, y de hecho estaban hechas, y siguen así, es la fuerza bruta. Es decir, ¿qué significa fuerza bruta? Fuerza bruta es, tengo una posición, calculo todos los posibles movimientos, e intento que si pierdo una pieza, analizar como que esa posición es peor que si no pierdo una pieza. Eso es calcular todas las posibles variantes y elegir una, la que tú consideres que es la mejor. Así es como empiezan todos los programas. Y claro, parece obvio, es decir, yo tengo n variantes al principio, analizo una por una, todas, esta es mejor, esta es peor, esta es mejor, esta es peor. La mejor de todas, elijo, esa es la jugada ganadora. Bueno, eso tiene una limitación obvia. Y es que en el ajedrez, una vez más, el número de posibilidades es un número que se llama número de Shannon, que, si no recuerdo mal, es 10 a la 123. 10 a la 123. Eso, mira, si quieres pon esta referencia número 4. Vea la posibilidad de referencias, que hay una anterior, aquí, el número 4. Hay un enlace a Wikipedia que hace una comparación con el tamaño con el número de átomos que hay en el universo. Querría fiarme de Wikipedia y por eso le he puesto. Yo sigo planteándome esto que ponen aquí, pero me parece súper interesante cuanto menos. Y ahora lo veréis. Es decir, he dicho que el número de posibilidades que hay en el ajedrez es de 10 a la 123. Que a priori, si no nos lo comparan con nada, es un número que es un 1 y 123 ceros. Que no nos da mucha información, porque yo sinceramente un 1 y 123 ceros nunca lo he visto, o sea que no sé cómo compararlo. Y me lo arreglo. Y aquí sí que lo comparan directamente con el número de átomos que se estima que existen en el universo, que es 10 a la 78, o entre 10 a la 78 y 10 a la 79. Este número, cuando hablamos de estos órdenes, es bastante despreciable. Es decir, si el número de átomos es 10 a la 78 o 10 a la 79, y el número de posibilidades que hay, el número de posibilidades legales en una partida de ajedrez, el número de combinaciones, que es el árbol de complejidad de juego, es de 10 a la 123. Sí que entiendo, ahora sí que entiendo que es un número sumamente alto. Es del orden mayor a el número de átomos del universo. Es por eso que si una máquina usa cálculo de fuerza bruta, si tiene que calcular todos los átomos que hay en el universo y más, es normal que nunca consiga una respuesta óptima, porque el hardware y el software que tenemos hoy en día no basta para ello. Sin más. No sé si entendéis el concepto, y es ese. Es decir, el número de combinaciones es tan alto que ni una pobre máquina trabajando años conseguiría solucionar el problema, y por eso sigue siendo tan interesante. Vamos a seguir. Vale, hablamos de fuerza bruta entonces. Algoritmo de fuerza bruta. Interesante. Os muestro las posibilidades. Bien. Limitación. Este señor parece que nos dice que las posibilidades son muy grandes. Ok. Pues hay otra manera, como vieron que las limitaciones eran estas, hay otra manera otra manera de analizar el problema, que es una búsqueda selectiva. ¿Qué significa búsqueda selectiva? Pues no tiene mucha diferencia. En realidad, búsqueda selectiva es lo mismo que la fuerza bruta, pero cogiendo menos opciones. Es decir, la búsqueda selectiva ¿qué hace? Pues vamos a desechar todas las jugadas tontas o todas las jugadas que no tienen sentido aparente
analizado por un humano, es decir, vamos a eliminar todas las jugadas que se dejen una pieza en una. Luego, si quieres una búsqueda más exhaustiva, vamos a eliminar todas las... Bueno, pones condiciones para que cada vez haya menos posibilidad en el árbol del ajedrez de elegir una variante. ¿Qué pasa con eso? Es posible que si eliminamos todas las jugadas en las que nos dejamos una pieza en una, nos estamos dejando fuera los sacrificios. Si implementamos eso en un algoritmo, ¿dónde están los sacrificios? ¿Dónde está cuando sacrificas una pieza para luego más tarde recuperar el material? Ese es uno de los problemas de la búsqueda selectiva. La posibilidad de que cuando tú desechas unas ciertas jugadas porque lo has decidido así para que el algoritmo sea más rápido, es posible que a veces te estés dejando el mejor movimiento fuera. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Que ya no solo no es que no lleguemos por hardware o por software a conseguir la mejor jugada, es que la estamos dejando fuera directamente. Entonces, parece que tampoco acaba de conseguir este algoritmo una combinación siempre correcta en el ajedrez. Seguimos. Vale. Por lo tanto, como parece que no hay un algoritmo con el que tengamos la certeza de conseguir siempre el mejor movimiento, vamos a buscar algunos mecanismos para mejorar estos algoritmos. Bien, pues hay dos mecanismos principales. Hay muchas maneras de mejorar estos algoritmos, pero hay dos mecanismos principales. Uno es el árbol de aperturas. Todo el mundo ha usado el árbol de aperturas alguna vez, o si no, lo hará. Es una herramienta muy útil, que ahora luego veremos un poco más en profundidad. Y otro son las tablas de finales. En este caso he puesto Nalimov porque son las que más conozco y las que más busco información sobre ellas. Probablemente hay otras personas haciendo tablas de finales. Ahora voy a explicar lo que son más cosas. Lo primero, el árbol de aperturas. Si no lo habéis visto nunca, os lo diré muy fácil. Estos son el número de... Eso es una base de datos de partidas. Sabéis que en el ajedrez se guardan todas las partidas. Bien, pues en una base de datos se guardan todas las partidas que se han jugado esta posición de aquí. En este caso hay 2.764 posiciones. El porcentaje de victorias que ha tenido jugando las blancas 6.alfil 2. La media de los que han jugado y el performance, que es una relación entre estos dos. ¿Qué se hace con una... ¿Qué es este? Han jugado 12.000 personas con esta media de esta posición de aquí. Y han ganado el 60%. Esa jugada tiene que ser buena, seguro. Y así, el algoritmo en este caso ya no tiene que pensar. Tiene lo que todos querríamos tener. Un árbol de aperturas en nuestra cabeza. Para todas las posiciones, tiene la mejor jugada. A veces, la mejor jugada no será la más jugada. Será otra. Pero eso son datos que él va a ir interpretando dentro de su algoritmo. Entonces, ¿qué está pasando? La apertura la está jugando perfecta o casi perfecta. ¡Pum! Ya tenemos 12, 15, 18, depende del número total de partidas que tenga este árbol. Si le hacen el árbol más grande del mundo, quizá nunca más este algoritmo ya tenga que pensar. Va perfecta la computadora. Bien. El videojuego le tocará pensar. Y los finales veremos ahora mismo con las tablas lo que pasa. Entonces habremos reducido para que el algoritmo, en vez de pensar en la partida entera, que se nos abrían 10 a la 120 bastantes, y también seguirá siendo complicado, pero ya ha mejorado mucho nuestro algoritmo principal, que parecía que estaba todo el día calculando para sacar la mejor jugada, ya tiene todas las aperturas, porque los humanos han jugado así, almacenadas, y en este caso también tendrá los finales. Las tablas de finales son unas tablas que almacenan todos los posibles finales de n piezas, de un cierto número de piezas, para que y se las introduce al algoritmo para que piezas, que significa una tabla de 6 piezas, pues que como máximo pueden haber 6 piezas en el tablero para... Si juega la dama A6, pues te dice todas las posibilidades, es más, te dice que si juega rey E6, rey E6, pierdes el 28. No sé por qué. Sabe más que nosotros, así que... dama E6, caballo F7, se deja la dama y encima pierde, ¿no? Porque tiene el peón y corona. Vale, pues ahí está, sabe más que yo. ¿Ves? Pues esa es la gracia. Las tablas de final
tienen almacenadas todo lo posible finales a los que llegues con 6 piezas. ¿Qué está pasando? Que el algoritmo solo le toca calcular desde que sale de la apertura hasta que ha cambiado todas las piezas menos 6. Esto ya es optimizar mucho nuestro algoritmo. De hecho, es aquí cuando empiezan a ganar a los humanos, que luego de esto hablaremos. Vale. Problema número 1, porque ya te estoy poniendo las cosas muy fáciles para los computadores. Estoy diciendo que te pongo la apertura, estoy diciendo que te pongo los finales, y parece que los computadores ya son una máquina. Bien. Las tablas que teníamos para 6 piezas salieron hace unos años. Pesan 600 megas, me parece, cuando las descargué yo. No sé si estábamos optimizados o no, pero pesan unas 600 megas. Las de 7 piezas las empezaron a hacer cuando acabaron las de 6 piezas. Y hasta 2015 parece que no las van a acabar. Y pesan un tera. Les he dicho piezas, no lo he puesto. Pero se escapa el valor de los teras y no me imagino para qué año estará hecho esto. Y sí, y las de 9 piezas, dudo que en mi vida, no en mi vida, sino la de varias generaciones, estén esas. Porque esto crece exponencialmente. Y si de 600 megas hemos pasado a un tera, y de un tera hemos pasado a miles de teras, bueno, no sé miles, pero cientos seguro, el siguiente ya no entra en mi era, por lo menos. Entonces, vemos que tenemos limitaciones también por todos lados, pese a los avances. Entonces, vamos a seguir viendo a ver qué pasa. Hasta ahora hemos dicho eso. Los algoritmos, aperturas y finales, ya lo saben jugar. Casi todos. Los mediojuegos es lo que tienen que pensar. Parece que les queda poco, pero no les queda poco. Vale. Esto es un poco lo que he dicho. Decir que hoy en día los mejores programas que hay, que ya son muy buenos y han superado los humanos en tiempo, usan una mezcla de búsqueda selectiva con fuerza bruta. Realmente cada programador lo hace pues, como él diseñe su código. No hay ningún algoritmo que sea mejor que el otro, porque ninguno de ellos han conseguido solucionar el CD. Así que de momento están usando una mezcla de los dos. No sé exactamente cómo está hecho, pero usan los dos, según qué casos. Y en la última década sí que es cierto que, bueno, estos cambios que os he comentado de las aperturas y las tablas de finales, hasta hace 10 años se estaban implementando y tal, y tenían un avance sustancial dentro de los algoritmos. En la última década parece que ya no ha habido grandes cambios en los algoritmos como estos que hemos visto. Sí que es verdad que se han introducido comportamientos humanos, que le he llamado yo, porque no sabía cómo llamarles, que son como, por ejemplo, que recuerdo que una versión que sacó hace 4 o 5 años, de repente te hacía jugadas diferentes dependiendo del tiempo que te quedaba a ti. Es decir, tú jugabas una rápida con Ripka y cuando te quedaba menos de un minuto o lo que sea, depende cómo estuviera programado, no lo sé, te hacía una jugada muchísimo más complicada que quizá no era tan buena, pero liaba, que eso lo hacemos los humanos. Es decir, estamos en una posición que podemos cambiar damas y vemos que al rival le queda un minuto, pues quitamos la dama y que piense un poquito. Pues eso lo empezó a hacer Ripka, por ejemplo, hace muchos años. No sé si fue pionero él, pero sí que recuerdo que fue uno de los cambios que tuvo. Y cambios como ese han habido varios, no los sé todos, pero no han habido cambios sustanciales en los algoritmos desde entonces. Tercer tipo, algoritmos versus humanos. Ahora vamos a ver esto que os he explicado de los algoritmos y lo que ya sabemos como humanos, una comparación a lo largo del tiempo, a ver qué ha ido pasando con estos cambios, quién ha ido ganando y por qué. Lo primero es que hay un punto muy claro, y es en el año 2000 y poco. Los primeros años del 2000 fue cuando las máquinas ganaron a los humanos para siempre. Es decir, ya nunca más se ha sabido que los humanos ganaran a una máquina. En el 2003, Granny creo que hizo tablas con un computador grande de famoso y tal. No se le dio tanto morbo como a Deep Blue contra Kasparov, pero fueron las últimas tablas que se conocen y a partir del 2003 ya nunca más un computador se ha juntado con un humano para hacer un resultado decente. Hay 7-0, 7-3, 7-2, pero no hay nada decente. Entonces tenemos dos momentos. Antes del 2000, las computadoras
estaban batidas por los humanos, claramente. Y después del 2000, los humanos, o 2003, los humanos no han vuelto a ganar una máquina. Vale. Ahí está. Pequeña cronología. En 1970 hace la primera edición del campeonato de computadoras de Norteamérica. Son pioneros en este campeonato y se expande muy rápido a los demás países y continentes. Hacer un campeonato de computadoras está más bien orientado a informáticos que no a ajedrecistas. Por eso nosotros quizá no conocemos tanto este tipo de campeonatos y no se les ha dado tanta repercusión en el mundo del ajedrez, pero fue muy famoso en el mundo de la informática porque era un campeonato entre algoritmos. Es como si hoy en día hacemos un campeonato entre equipos de fútbol de robots. Pues quizá nosotros no nos enteraríamos, pero para los que estamos ahí trabajando en este mundo, sí que sería un avance muy grande y un impacto bastante grande. En 96-97, los Max Kasparov y Blue, esto sí que lo conoce todo el mundo, esto sí que fueron súper famosos, fue un impacto mediático. La gente empezó a ver que las máquinas estaban a la altura de los humanos y esto creó un morbo en la sociedad increíble, ¿no? Porque, bueno, igual que ahora si te dicen que un equipo de robots ha ganado al Barça, ¿quién se cree eso? Ahora nadie, pero es que cuando lo veamos se va a crear un morbo, bueno, va a ser increíble, ¿no? Pues un aplauso que soy del Barça. Bueno, he dicho Barça, no sé, porque vengo de Barcelona, pero podría haber dicho cualquier equipo. Sin más, el día que un equipo de robots gane a un equipo de humanos jugando a fútbol, que hoy en día parece ser esto, pero estoy convencido que llegará, y no muy lejos, pues genera morbo. Y en este momento lo creó. De hecho aquí fue muy curioso, además todo el mundo lo conocéis. En el 96, Deep Blue derrota a Kasparov. ¿Qué ha pasado ahí? Kasparov se queja tal, pide unos papeles y nunca se los dan. Pide los logs de la máquina y nunca se los dan. Al parecer, habían metido gente detrás de Deep Blue, que es una máquina que creó IBM, para que ganase a Kasparov. Primero, para que no se llevase el pastizal que había por el primer premio. Y segundo, porque era muchísimo más morbo y muchísima más repercusión. Claro, hoy en día sabemos que el match del 96 no servía para nada, porque si había gente detrás de la computadora jugando, de hecho se sabe no, pero se piensa que había una serie de grandes maestros ahí detrás cantándole las jugadas a Deep Blue. Bueno, tuvo repercusión igual, nadie se lo puede imaginar, y la gente ha hecho vídeos solos en plan, ganó y punto, y ya está. Kasparov se quejó, en el 97 tuvo la revancha y consiguió ganar, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, consiguió ganar, no tengo la referencia. ¿Alguien sabe si consiguió ganar en el 97 Kasparov? Ganó, ¿no? Vale. Pues en el año siguiente consiguió la revancha, pidió los logs, se hizo toda la reglamentación correctamente y Kasparov ganó a Deep Blue. Y Deep Blue había obtenido muchos adelantos en un año, aún ganando a Kasparov. O sea, bueno, era evidente que aquí había dicho, en el 96 habían hecho trampas. Así que en el 97 podemos estar tranquilos de que Kasparov ganó estos dos matches, yo al menos estoy. Y él creo que también. 2003. Bueno, aquí entre el 97 y el 2003 hay matches, sí, hay bastantes matches entre humanos y computadoras. De hecho estaba de moda, o sea, todo el mundo quería jugar contra una computadora. Las computadoras jugaban en torneos. Tú veías un torneo normal y veías Kasparov, Karpov, no sé qué, y Junior ahí en medio. Y decías, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, las computadoras podían jugar en los torneos. ¿Por qué? Porque no ganaban los humanos en el momento. Las máquinas que ganan a los humanos, vale, nunca más aceptadas en... Tiene su lógica, evidentemente. Las máquinas ya no fueron nunca más aceptadas en los torneos a partir del 2003. Y sí. Y desde entonces, que es muy reciente, ya veis que la historia de esto es súper reciente. Y desde 2003 a 2012 se acabó. Las máquinas han ganado. Para compararlo con los avances en los algoritmos, no me sé explicar por qué aquí había tanta diferencia entre Kasparov y Deep Blue, porque le ganaba bien, y aquí las máquinas no está claro. Ya superan. No sé si está claro o no está claro, pero deberían haber algunas mejoras sustanciales, sobre todo en que fue una época en la que los computadores avanzaron muy bien, usando las mismas técnicas, es decir, las que os he explicado antes, tanto la fuerza bruta como la búsqueda selectiva. Aquí, las máquinas, bueno, aquí no teníamos ordenador todo el mundo en casa y aquí todos teníamos ordenadores
software era barato, se había investigado un mogollón, las máquinas eran súper potentes, IBM y todos los demás habían creado hardware y software tremendo, por lo tanto, quizá sí que sea esa la explicación sobre por qué en el 2003 ya superan con claridad, sin haber hecho cambios sustanciales en lo que viene siendo la ingeniería de crear un autómata. Simplemente fue porque avanzó la tecnología, avanzaron los sistemas de almacenaje, los sistemas de procesamiento de datos, y todo aceleró tanto que, claro, si en vez de calcular 10 jugadas por segundo pasa a calcular 10.000 por segundo, pues evidentemente ese mismo algoritmo mejora. Vamos más. No sé cómo voy de tiempo, sinceramente. Hemos empezado como a las 6. Bueno, es igual. Unos ejemplos típicos que quería poner aquí. Ah, mira, sí, lo tenía aquí, sabía. Unos ejemplos muy típicos de cositas y de curiosidades. Lo que llaman Napoleón el turco. Napoleón, todo el mundo lo conoce, el personaje turco, el turco es curioso porque estas partidas están en la mega database de todos los años, porque son muy antiguas. Pero yo siempre, cuando miraba alguna partida antigua de mega database, había visto estas partidas y no sabía qué era. Y el otro día descubrí, haciendo este artículo, descubrí quién era el turco. El turco era un algoritmo que crearon como en el 1850, un algoritmo no, perdona, un autómata, una especie de robotito mecánico que jugaba al ajedrez. Era una máquina, era como una cabina de esas que te haces fotos o una cosa así, que tú entrabas y jugabas contra una máquina de ajedrez. Aparentemente tenía la figura de un turco. Y tenía la figura de un turco, sí señor. Y data del 1850 y pico. Pero yo os he dicho en toda la conferencia que el ajedrez, que no llegan a crear un algoritmo que juega ajedrez hasta el 1951. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque se descubrió que el turco lo que era realmente era un hombre escondido ahí abajo, detrás de este señor que estaba ahí y que jugaba por él. Y engañaban a la gente diciéndoles que era un autómata que jugaba ajedrez de verdad, y no, era un señor escondido que transmitía las jugadas en otro tablero que se comunicaba con el principal que jugaba la persona mediante magnetismo. Y es curioso, y lo he incluido en esta charla, porque es una cosa que yo he aprendido, porque no tenía ni idea de estas partidas y las he visto mucho en la database. Las vamos a ver, venga, vamos lentes, pero las vamos a ver. Ponla, sí. Es curiosa esta partida. Y además es graciosa de ver. Gracias a Dios, chupa. Mira, 1809. Y yo decía que el primer autómata era 1951. O sea que obvio que esto era. Bueno, pasa la partida rápido, así sin más, para que la veamos. ¿Está graciosa? Era una. Sí, los chicos también. Una falsa. Ven una partida. Bueno, Napoleón blancas, el autómata, que pone aquí en negra. Borracho. Está curiosa, está graciosa. Napoleón jugaba ajedrez también. Jugó en un momento dado con este señor que se llamaba el turco. Sí, señor o... ¿Tú quién crees que ganó? ¿Blancas? Muerto. ¿Blancas? Pues ganaron. Ganó el autómata. Bueno, Napoleón ya veis que no era un jugador de ajedrez, pero bueno, jugaba y con este autómata perdió. No sé quién se escondía detrás de este autómata, pero fueron más de uno seguramente, ¿no? Pero bueno, tenía un nivel mayor. Sí, era un poco tramposo. Por lo menos, sí, eran tramposos. El modo de esa época era bastante grande. Vale, vamos a seguir con aquí, bueno, aquí es más Kasparov y tú. Vamos a pasar también a una partida, solo porque quiero comentar una cosita de esto. Es que Kasparov fue muy astuto jugando contra Deep Blue y no se despeinó, o para mí no se despeinó ganando, porque jugaba unas posiciones, como hemos dicho. Este autómata sabía o sabe muchas aperturas, este autómata sabe muchos finales, pues le jugó los videojuegos tranquilos, sin táctica, todo estratégico. Pon la quinta partida.
me parece. Por favor, hazme ese cuidado porque va a pegar una patada y se me va a ir la cámara al suelo. Ah, no, no se deja. He dicho, si te molesto me lo dices. La que todo el mundo conoce, ¿no? Es la Si te molesto me lo que dices. Kasparov hace una jugada muy rara y bueno, pasa la derecha, pasa un poquito más esa es muy conocida esta Me voy. posición. La toma de boca. Pero Kasparov intentaba evitar este tipo de posiciones siempre, y es así como le consiguió ganar, O sea, pero claro, aquí Kasparov es blanca. Kasparov es negra. Es libre. Pero bueno, lo que quería comentar era simplemente eso, que Kasparov intentaba entrar siempre en posiciones muy estratégicas, muy estúpidas, que él dominaba a la perfección y era una de las debilidades de los algoritmos de la época, que en las posiciones estratégicas la profundidad en el cálculo era estúpida para ellos. O sea, por mucho que calcules en una posición totalmente estratégica, si no tienes los conceptos humanos de casillas fuertes, de columnas, de conceptos que para la máquina están en igualdad de condiciones, están en igualdad de material y lo valora como casi despreciable, para los humanos no. Para los humanos tener alfa y bueno es una cosa que quizás sabemos que se ganan en determinados finales y la máquina eso no lo sabía. Y Kasparov lo aprovechó muy bien en este match y por eso ganó. Solo quería comentar esto de este match, que ya pasa. Y aquí ya llegamos a las conclusiones, que era un poquito el jugo de esta conferencia. Desde el punto de vista informático, lo primero que me fijo, quizás no es tanto interés aquí, pero siempre me gusta decir, es que el ajedrez, como he dicho en el número de Shannon antes, es gigante, es un número finito, tiene que acabar un día, tiene que acabar las posiciones de ajedrez, pero es tan grande que tenemos unas limitaciones muy grandes para solucionar el problema. Es decir, tardaremos mucho en cuanto a mejorar ordenadores y demás para conseguir solucionar el problema del ajedrez. Esto como informático es una cosa que me atrae muchísimo. Si tengo que profundizar en el ajedrez más en la facultad, lo haré sin ningún problema, porque sé que hay mucho margen de mejora. Porque sé que tanto los algoritmos, que seguro que se podrán mejorar, y en las técnicas paralelas para llevar a cabo esos algoritmos, hay mucha mejora. Y eso me atrae como informático. Y desde el punto de vista del ajedrez, hay dos conclusiones, y bastante curiosas, que voy a decir para acabar. La primera, los computadores han ganado a los humanos. Ok. Pero esto no es un problema. O sea, no han solucionado el ajedrez. No son las damas. Las damas sí que es verdad que ya sabemos un resultado antes de empezar. En el ajedrez no, por lo tanto, que los humanos hayan ganado a los... Perdón. Que los algoritmos hayan ganado a los humanos no me quita el sueño. Los humanos siguen jugando entre ellos y no ha cambiado nada. De hecho, no lo hemos notado desde 2003 hasta ahora. A nadie le ha dejado de interesar el ajedrez porque los algoritmos hayan ganado a los humanos. Y como conclusión final, y que deriva de esta, es que aunque en un futuro que llegará, sabe mal decirlo, pero llegará, donde el ajedrez, nosotros no lo viviremos, nuestra siguiente generación tampoco, vosotros no lo viviréis, vuestros hijos tampoco, pero el problema del ajedrez se solucionará, es un problema finito. No debemos ser ciegos, debemos saber que tarde o temprano habrá una máquina que lo solucione, que coja la posición inicial y diga, pues aquí ganan blancas siempre, juegue la que juegue, o juegue esta, mejor dicho, o aquí pierden blancas. Porque la gente dice, no, o ganan blancas o son tablas. Y sí, da la casualidad que la posición inicial de ajedrez, juegue la que juegue el blanco, pierde. Podría darse también, nadie lo valora, pero yo lo valoro. Desde el punto de vista matemático, la posición inicial de ajedrez podría ser un Suxman. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Pues, lo dicho. Aunque esto llegue a pasar, una vida humana nunca será suficiente para abarcar todo este conocimiento y poder jugar perfecto. Así que, con esto quiero acabar, y es que nunca el humano será autosuficiente como para aprender el ajedrez y jugar perfecto. Así que nunca el ajedrez dejará de tener sentido en ese aspecto. Y ya está. Ponme la última diapositiva. Y aquí concluyo.